Hay olor en mis ojos cuando los cierro, cuando los abro. ¿Cómo explicar el olor de extrañar una casa, una calle? ¿Cómo explicar el olor que queda en el cuerpo después del sexo? Antes del sexo, ¿a qué huele mi cuerpo cuando te acaricio? ¿A qué huelo cuando pasamos varios días sin vernos? Me voy a dormir y pienso a veces que tal vez llegaste en tu coche, como si nunca te hubieras ido. Pero cuando me despierto, especialmente cuando me despierto durante la noche, me doy cuenta que es imposible que vuelvas. Pensar que la muerte perderá su autoridad sobre las personas. Puede ser que ya no te espere, y también puede ser que te siga esperando. La espera no es definitiva, tampoco es definitivo no esperar. ¿Quién va a escuchar lo que tenga para decir en esos días en que a nadie le interese escucharme? ¿Quién va a tocar mis manos, mi cara? ¿Quién va a mirarme a los ojos minutos antes de que mi cuerpo se apague? ¿Quién va a ocuparse de los trámites? ¿Quién va a llorar mi muerte? ¿Quién va a sentir una mínima curiosidad por alguna de las cosas que escribí? ¿Quién va a recordarme en un día del futuro? Hay una hora de la tarde en que los perros ladran, son muchos. Imposible saber cuántos, no los veo. Ladran en un tono lastimoso, todos a la vez, como si estuvieran quejándose, como si quisieran decirse algo o decirme algo. No sé si esos ladridos me están dirigidos, pero me gusta pensar que sí. Los espero, sé que a las 6, a las 6:30 van a empezar y yo voy a dedicarme a escucharlos con la esperanza de que hoy, o mañana, o cuando sea, pueda saber qué cosas están tratando de hacerme entender. Me gusta decir alguna frase de Gramsci antes de besarte. Sé que eso te hace reír y que vas a cerrar los ojos para disfrutar más del beso y de la frase. Lo único que me preocupa es que estés pensando en Gramsci y no en mí, que sean sus anteojos y no los míos, los que estés viendo al cerrar los ojos. Lo mismo te debe pasar a vos cuando me besás después de recitarme algo de Marosa. Te puedo asegurar que Marosa no me genera fantasías. No sé qué te pasará con Gramsci, pero a quién le importa. Y el último. Siempre quise una novia poeta, encontrarnos para escribir, o que cada uno escriba en su casa, pero que después nos despabile la madrugada leyendo sus poemas míos, los de Carver, Vilariño, Hellman, Facu Soto. Una novia a la que pueda decirle que las chicas de flores, que el nombre de una mujer delata, que nadie, ni siquiera la lluvia, y sepa de qué le estoy hablando, y que ella me diga, hay un poema de Joshua que me hace llorar, y lloremos juntos. Siempre quise una novia poeta, desde chico, desde antes de encontrarme por primera vez con un puñado de versos recién escritos, sin ritmo, sin saber qué hacer con ellos. Una novia poeta que me rete si escribo mal, que me bese si le gusta cómo escribo, y que nunca pasemos un día entero sin leer algún poema de Vallejo. Ya está. Eso es todo, amigos. ¡Bravo! ¡Otro, Gracias. otro! No, ya está. ¡Bravo, Ariel! ¡Bravo! No, yo quiero Bravo, más, bravo. che. No, ya está, ya está. Grande, Bermani. Otro. Genio, Ariel. Léete otro, léete Bueno. otro. Después leemos el libro. No Leemos podemos el libro. Ahora lo dejamos a Diego. Para que. Diego, ¿vos estás silenciado? ¿Podés Ahí silenciarte? está. Ahí me Listo. desilencié. Queda ¿Escucha todo bien en tus ahí? manos. Sí, Sí, perfecto. qué responsabilidad hablar después de la lectura esa, ¿no? Bueno, me toca hablar como editor. Los que me conocen saben que no me gusta mucho esto de estar hablando en público. Ariel me había pedido que arranque contando un poquito la historia de la editorial. Nosotros arrancamos en realidad en el 2002 como una idea, como un proyecto, pensando un poco qué tipo de editorial nos gustaría que
que recibiera manuscritos que en aquel momento habíamos escrito. La idea como que se fue gestando, recién en el 2005 armamos un primer libro como ensayo, y en el 2007 salió formalmente la editorial bajo el nombre Hemisferio Derecho. Después, en una presentación, alguien nos dijo, Hemisferio Derecho, como el programa de Majul, y ahí dijimos, Hemisferio Derecho, nos gustaba la idea, porque bueno, en aquel momento estábamos leyendo mucho las pasiones del alma de Descartes y todo su estudio sobre el cerebro, y de ahí salió el nombre, y pasó a ser simplemente HD Ediciones para que no se asocie al programa de Majul. Creo que el programa ese ya ha quedado en el olvido, han pasado muchos años de ese programa, pero bueno, aún así a nosotros nos sigue produciendo ese escozor. Así que bueno, la editorial tiene ya 15 años, nos ha pasado de todo en el medio, una vuelta, no sé, el distribuidor mató a un empleado y perdimos todos los libros que estaban en esa distribuidora, bueno, de todo, pero jamás nos imaginamos que íbamos a estar en una presentación vía Zoom en una pandemia. Creo que era el escenario menos pensado que se nos podría llegar a ocurrir. Jamás pensé que va a estar hablándole a una pantalla presentando un libro. Pero bueno, tenemos la ventaja de que Ariel es un tipo muy querido, entonces se ve acá en la presentación, hay más de 60 personas escuchando lo que tenemos para decir. Así que nada, simplemente quiero agradecer la presencia de todos ustedes, agradecerle infinitamente a Ariel que haya confiado el libro a la editorial. Yo era lector de los textos de Ariel, pero una vuelta en un encuentro de poesía en Ayacucho, aparte de hacer un excelente asado, leyó unos poemas inéditos que me gustaron mucho, y a partir de ahí como que me quedó la idea de, bueno, tengo que hablar con Ariel para concretar un proyecto juntos. Y después se dio que hubo un festival de narrativa acá en Bahía Blanca, y bueno, vino Ariel, vino Paula, vino Gaby, vino María, vinieron unos cuantos, y ahí se armó como un lindo grupo, y de esa convivencia esos días salió la posibilidad de editar a Temi Caballo, que para nosotros es un lujo tenerlo en el catálogo. Así que bueno, en realidad todo lo importante para escuchar viene después de lo que digo yo, así que les voy a dar el micrófono a Celeste. Alguien estaba preguntando ahí por el chat si iba a haber vino, ¿no? Lamentablemente uno pierde la posibilidad de compartir vino. Como editor también te ahorras unos cuantos litros de vino, pero la verdad que esas cosas se extrañan. Cuando Ariel me propuso, no habíamos hecho ninguna presentación, este año sacamos, en el contexto de pandemia, sacamos 4 libros ya, no habíamos hecho ninguna presentación porque como que no nos animábamos a este formato, hasta que Ariel dijo, che, podemos presentar el libro, y nadie le puede decir que no a Ariel. Ariel te habla y enseguida te convence de lo que sea. Así que acá estamos. Ahí veo en el chat que preguntan si se consigue el libro en Córdoba. Tuvimos un pequeño problema con el envío a Córdoba por esta cuestión de la pandemia, pero la semana que viene sale y va a estar en la librería Volcán Azul, que supongo que en Córdoba Capital la ubican. Igual acá en el chat voy a dejar la dirección de la página web de la editorial, y dejo mi WhatsApp también, por sugerencia de Ariel, para cualquier cosa, para saber dónde se puede conseguir el libro. Que está en algunas librerías en Capital, pero bueno, la distribución en este contexto fue bastante limitada. Así que bueno, le paso el micrófono a Celeste. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ariel, gracias, Diego. Un gusto estar acá en este proyecto. Me encanta el recorrido de tu editorial, así que es un gustazo y un honor. Y bueno, y Ari es así, como decías, nadie le puede decir que no. Traté de resistirme. Es la primera vez que participo en esta situación en una presentación en Zoom. Me había negado sistemáticamente, pero bueno, es Ariel. Así que le dije, bueno, mandame el PDF, no, te lo llevo a tu casa. Así que me lo trajo en bicicleta. Me tocó el timbre y nos vimos y nos saludamos. Y fue un encuentro de cuarentena muy lindo.
también me dijo, hace algo así descontracturado, no escribas nada, no prepares nada largo, vamos a charlar un rato. Entonces, bueno, no pude evitarlo y tomé algunas notas sobre Atel mi caballo, pero vamos a ir haciendo como un contrapunto, como una charla, le voy a aprovechar para hacer algunas preguntas, espero que pueda representar alguna de las dudas de toda esta gente que está acá para escucharte. Voy a contar un poco de mi recorrido de lectura por este libro, que solo es uno de los tantos posibles, ¿no? Un libro de poesía tiene tantos recorridos posibles, yo agarré por donde me pareció. Vamos a ver qué pasa con eso. La primera sensación que me dio el libro cuando lo empecé a leer, que ya me había pasado con el otro libro de poemas que tuve el gusto de editar, ¿sí? Que se llamaba Tenemos que hablarlo, que salió por Prugem, tuve el placer también de poder editar el libro de Ari, es la sensación de estar leyendo un juego. Cuando lo leo a Ariel, enseguida me parece que es como un contrato de juego que se arma, él con su escritura y con sus lectores, ¿no? Como si fuera un juego retórico, como agarrar un disparador o una consigna y ir tirando a ver qué va saliendo, ¿no? Como una de las imágenes que usa en uno de los poemas, que unos chicos en una zanja mueven el agua con un palo a ver qué sale, ¿no? En ese poema salen bichos, sale olor a podrido, salen algunas cositas que están flotando, algunas historias, y me parece que él tiene ese procedimiento, o me gusta imaginar a mí que tiene ese procedimiento, ¿no? Como me lo imagino jugando con el condicional. Stephen King, un narrador que me gusta mucho, no sé qué pensará Ari, dice que a partir de un condicional pueden salir todas las historias, ¿no? Entonces yo me imaginé a Ariel jugando, ¿no? Y pensando, ¿y si estuviéramos en el lejano oeste? ¿Y si el ambiente literario fuera como el lejano oeste? ¿Y si la bici fuera un caballo que dejamos atados fuera de los bares? ¿No? Con Gaby, siempre me lo imagino en esas aventuras con Gaby. No, dale, chabón, no, dale, no tenía ni vida yo. Genial. Ahí están los niños de la zanja. Los niños de la zanja. Ahí están participando. Bueno, o de qué trabajan, otro condicional, ¿no? O de qué trabajan los escritores, ya que pareciera que su trabajo de escribir no alcanzaría, ¿no? Preguntas, como si se hiciera preguntas y se las contestara a partir de los poemas, como por ejemplo hay otro poema que para mí es como que parte de una pregunta, es como si todos los títulos de los poemas, que no tienen, hubieran sido preguntas borradas, ¿no? Y si nombro todo lo que veía en la tele cuando yo era chico, por ejemplo, ¿no? Entonces me gusta imaginar esto, me los imagino a Ariel y a Gaby después de cenar, esas cenas que están muy tematizadas siempre en sus poemas, ¿no? Tomando un vino, y tirándose como desafíos, como aro, así como desafíos de escritura o de futuros proyectos. Escribamos un poema sobre las cosas que nos gustan, escribamos un poema sobre lo que nos pone triste, ¿no? Como un juego constante, y eso, bueno, a mí me parece súper interesante, pensar así la literatura como un juego serio, pero un juego liberador también, ¿no? No sé qué me puede decir Ariel sobre eso, si va por ahí, cómo lo tomás vos. Me gusta mucho lo que decís. Viste que una cosa es cuando uno escribe en un estado medio inconsciente, en algún sentido, digamos, ¿no? Entran en juego algunos elementos racionales, pero también hay una cosa lúdica, ¿no? Y uno se va dejando llevar. Y después, cuando lee, cuando corrige, o cuando en este caso te escucho a vos de los poemas, digo, claro, qué bueno lo que está diciendo, porque en realidad estoy haciendo exactamente eso que ella dice, que dice Celeste, pero yo no lo había planteado de ese modo, ¿no? Me gusta la idea de escribir como casi trabajando con la asociación de ideas, ¿no? Como que algo tirás, casi una consigna, y de esa consigna vas escribiendo la escritura. De hecho, muchos poemas, no de este,
pero sí de Tenemos que hablarlo y de libros anteriores, salieron así con consignas. Con Gaby, por ejemplo, tirándonos consignas de escritura, juntos o por WhatsApp, ¿no? A ver qué pasa, qué escribimos a partir de esto, digamos. Es cierto, hay algo de eso. Y después ves con qué te encontrás, qué pasó en ese viaje, ¿no? Que hiciste con la escritura. Me gusta como idea, digamos, esta cosa de encontrar un disparador y bueno, probemos a ver qué pasa a partir de este disparador, ¿no? Yo siento que acá hay como en los proyectos siempre uno, o en todo caso después, cuando trata de darle forma, de terminar de armarlos, empieza a pensar un eje, ¿no? Acá hay un eje distinto al de Tenemos que hablarlo, digamos, ¿no? Que es el eje, me parece, como las lecturas. ¿No? Pensaba en eso. O sea, por un lado los disparadores y ver qué onda a partir de, qué sale a partir de una primera imagen que aparece, y por otro lado las lecturas, o por lo menos esos disparadores me fueron llevando a lecturas en muchos casos, ¿no? Eso siento. Con respecto a eso de las lecturas, te quería preguntar cómo juegan los nombres, nombrar escritores, nombrar personas, nombrar consumos culturales, las series que veías, la familia Ingalls, los nombres de los personajes de la familia Ingalls, por ejemplo. ¿Qué significa para vos cuando pones nombres propios en los poemas? Sí, sabes que recién pasó un coche acá, no sé qué cosa, una moto. No terminé de entender lo último que dijiste. No me escuchaste. El final. ¿Qué significa para vos cuando pones nombres propios? Cuando vas nombrando También, escritores, disparadores. Disparadores, porque las frases por un lado y los nombres por otro lado funcionan de la misma manera. Aparece un nombre, estás escribiendo, te aparece un nombre, bueno, ¿qué pasa con ese nombre? Y hacer la exploración en la escritura, o sea, hacer la investigación, esa investigación medio espontánea que tiene la escritura de decir, bueno, ¿a dónde me lleva este nombre propio? Digamos, ¿no? Me parece divertido eso. Y de alguna manera cuando estaba trabajando con estos poemas, dije, bueno, acá hay un eje. Por eso empecé a buscarlo también ese eje. Y empecé a dejarme llevar por esos nombres propios, digamos, como para que eso le diera algún tipo de unidad a esto que de alguna manera, en algún momento pensé que podía ser un proyecto de libro, digamos, ¿no? Pero igual, los nombres como disparadores, ¿no? ¿Qué pasa a partir de esto? Bueno, veamos. Sí. Otra cosita así que había pensado era el rol de la literatura en la vida, digamos, ¿no? Ese juego que yo vi en este libro, ¿no? Y que he visto en otros anteriores, como si todo el tiempo la literatura pudiera trabajar e intervenir sobre la vida propia, ¿no? Como si pudiera remediar algunas cosas o completar cosas de la vida concreta que no se pudieron realizar, como si leer y escribir, ¿no? Estoy hablando de lo que se transmite en tus textos, como si leer y escribir te permitiera tramitar o gambetear algunas cosas muy pesadas o dolorosas, como que siempre me llama la atención la diferencia que hay entre tu escritura poética y la narrativa, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a volver a hablar ahora. Yo veo tu poesía como alegre, como celebratoria, e incluso cuando es triste o conmueve, porque es bastante conmovedora para mí tu poesía, es agridulce, ¿sí? Y me pasa que con algunas cosas de tu narrativa, quizá que he leído, se notan como tensionada con otras líneas, por ahí crueldad, cinismo, violencia, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar como una hipótesis de lectura que Veneno, ¿no? Ese personaje que aparece a lo largo de tu obra narrativa y ahora poética, ese personaje es como un alter ego tuyo, es como tu parte más dark, digamos.
y que entonces el narrador de tu poesía sería como si le pudiéramos poner un nombre más, sería Antídoto. Es como, porque se balancea como en un contrapunto, ¿no? En un duelo, en el que es como que le vas ganando terreno al agua, a un destino quizá, o a un designio trágico, digamos, que por ahí se nota más en la narrativa, y lo va llenando de alegría, de amor, de juego, de celebración del presente, ¿no? Como si al escribirlo se escribiera como un conjuro también, como para que se ancle, para que perdure, ¿no? Es una hipótesis. Sí. Bueno, Sí, hay no algo puedo de dejar eso. de preguntarte, No, está bien. ¿quién es Veneno? ¿Quién es Veneno? Veneno. Veneno, lo que pasa es que, a ver, varias cosas se me ocurren en base a lo que estás diciendo, ¿no? Primero, antes de ir a Veneno, yo siento que tuve como ciclos con mi escritura. Hay un primer ciclo que tiene que ver con la poesía cuando yo era muy chico, digamos, que se cortó un poco a los 20 años, 20 y pico, y ahí empecé a tener un vínculo muy fuerte con la narrativa. Y dejé de escribir poesía durante muchos años. Volví a escribir poesía en los últimos 10, 15 años. Y estuve como fascinado sobre todo con la novela. Y en mis novelas la escritura fue cambiando y mi modo de pensar la literatura también fue cambiando. Me fui, ¿cómo decirlo? Fui perdiendo un poco esa cosa oscura que tenía. No sé qué pasó. Porque en los primeros libros, en Leer y Escribir, en El amor es la más grande de las religiones, había como una apuesta, un trabajo más que tenía que ver con la zona un poco más oscura de los personajes, digamos. Yo creo que en Furgón es un punto de inflexión. En Furgón en adelante empecé a tener una relación cada vez más fuerte con la poesía, y llegó un momento en que ya casi empecé a sentir más necesidad de hacer poesía que de hacer narrativa, pero ya tenía otro vínculo con la escritura. Estaba como menos interesado en esa zona oscura de los personajes. Y la poesía justo empalma en ese momento donde yo estaba con no sé qué me pasó, pero me volví como, no diría optimista, pero no tan oscuro. Empecé a tener una visión un poco más amable acerca de las cosas y de la literatura y de la vida. Algo pasó en mí y la poesía fuerte empieza a entrar desde ahí. Por esos técnicos para mí es un libro de poemas también, digamos, por ejemplo, de reflexiones, como de anécdotas, de cositas, pero también funcionan como poemas, como pequeños poemas. Entonces ahí empezaron a confluir un poco mi narrativa y mi poesía. Y hoy ya me pongo a escribir y no sé bien si lo que estoy escribiendo es un poema o es una novela, por decírtelo de esa manera, pero ya con una mirada mucho más amable. A pesar de que hubo en el medio algunas novelas más oscuras, como Agua, por ejemplo, pero ahora que se publica la segunda parte de Leer y Escribir, que se llama La Niña Sinuosa, la mirada sobre Bartel es distinta, no es ese tipo tan acabado, que no tenía chances de leer y escribir. Acá parecería que estuviera más acabado por la cuestión física, por la vejez, pero es más lúdico, es como que es más juguetón. Yo creo que mi escritura se volvió más, siempre tuve un trabajo con el humor, pero últimamente cada vez más. No podría volver a escribir una novela como Veneno, por ejemplo. Veneno sale de un amigo que yo tuve hace muchos años, pero me gustó mucho el apodo, que le dijeran Veneno. Me pareció un apodo genial como para hacer una novela. Y es una novela que me dio muchas satisfacciones, digamos, ¿no? Pero ya no puedo volver a escribir así. Tiene que ver con que en estos años, en estos 20 años, no sé cuánto tiempo pasó, mi escritura necesito explorar otras cosas, si querés, que tienen más que ver con una idea más suave del mundo. No es que me haya vuelto totalmente, ¿cómo decirlo? No tiene que ver con la ingenuidad.
ni con una visión amorosa de las cosas, sino con tratar de encontrar como cosas luminosas en todos lados, hacer esa búsqueda. Y la poesía entró ahí, en ese plano, ¿no? El primer libro que salió es Nos helada de ballenas, que es un libro de poesías de amor, y mi poesía quedó medio en ese lugar, entre la poesía de amor, la poesía de nostálgica. No hay oscuridad en esa poesía, digamos. Pero también siento que mi narrativa fue perdiendo la oscuridad, que ahora me pongo a escribir y me salen cosas mucho más agradables. Ya no soy el tipo malo que era antes. No sé qué pasó. Ganó Antídoto. No sé, me volví como más, me relajé un poco. Pero no me parece que esté ni mal ni bien. Tiene que ver con una búsqueda, con un camino, digamos, ¿no? Hay una búsqueda de hecho, siento que cada vez necesito menos palabras para contar cosas. No, de hecho, por ejemplo, si vos pensás entre Leer y Escribir, que es la primera novela, y La Niña Sinuosa, que es la que se va a publicar ahora, que es la misma historia 30 años después, con la misma cantidad de capítulos, todo igual, trabajo con 50 páginas menos. Tendría que ver la cantidad de caracteres, pero necesito menos espacio para contar cosas. Y necesito contar cosas que de alguna manera me generen otras sensaciones, digamos. No sé si, yo creo que por ahí hay algo de eso, ¿no? Me parece. Menos espacio. Por eso me siento cada vez más cerca de la poesía, porque con menos elementos siento que puedo decir más cosas, ¿no? Eso me pasa. Sí, totalmente, se nota muchísimo. Y otra cosita que vi en estos poemas, en este libro, como que si aprovecharas, digamos, ese espacio de la escritura poética para decir cosas que por ahí a veces son difíciles de decir en la vida, de comunicar incluso a los seres queridos, ¿no? Como que hay un par de poemas en los que terminás diciendo algo que no dijiste en una situación. ¿Lo ves vos así? Sí, porque siento que me siento más libre, quiero decir, tengo menos vergüenza de las cosas y de exponerme, como que tengo menos miedos, si querés, por decirlo de alguna manera. Y con la escritura antes, de alguna manera, había algo de autoprotección también, como de exponerme menos. Yo siento que empecé a exponerme más. Empecé como a desnudarme más, y ya no me da miedo quedar expuesto, digamos. No, antes tenía que llorar a escondidas, digamos. Ahora ya no. No me molesta quedar vulnerable, digamos. Y siento que la poesía me da también ese espacio. Incluso para coquetear con la cursilería, ¿por qué no? Hasta me parece divertido eso, ¿no? ¿Por qué no nos exponemos? Me siento como que es un espacio donde me puedo exponer más. Y me gusta eso, digamos. Y puedo decir cosas que antes no las podía decir con la narrativa y que no las podía decir cara a cara, de alguna manera, ¿no? Me gusta. Bueno, es eso, es parte de ese proceso de transformación. No sé hacia dónde voy, pero bueno, me gusta, además me gusta esta idea de cambiar, ¿no? Siento que fui cambiando mucho, mi escritura cambió muchísimo. Mi relación con los géneros, como que fui probando cosas, ¿no? Probé la novela, probé el cuento, probé la crónica, probé esa miscelánea que sería lo de procesos técnicos, la poesía, como que me gusta esta idea de siempre estar como tratando de ir hacia otro lado. Tengo un montón de comienzos de libros, muchísimos. Tengo una carpeta de la computadora llena de comienzos de libros abandonados, porque cuando siento que me está aburriendo, tengo que probar otra cosa. Probar y probar y probar para tratar de ver si puedo explorar un camino nuevo. Digamos, lo que ya hice, ya lo hice.
¿no? Eso siento. Estoy como más tranquilo, me parece. Eso me parece. Y se refleja en la poesía eso. Más sereno. Entretenimiento también, que a vos te funcione, que a vos te divierta y te dé lo que estás buscando. Totalmente, totalmente. Sí, me gusta divertirme con la escritura. Me parece que es un lindo espacio de diversión la escritura. Es genial. Bueno, escribamos para divertirnos. Si no hay que comunicarle nada a nadie. A medida que te vas dando cuenta que nadie espera nada de vos, digamos, te sentís liberado, porque decís, bueno, nada, cuando sos chico pensás que vas a hacer algo que no sé, va a generar X cosa en alguien. Cuando te das cuenta que hagas lo que hagas, sos invisible, eso te da una libertad muy grande, digamos, y decís, bueno, saquémonos el peso de encima y hagamos lo que querramos, ¿no? Eso siento con la escritura, como que siempre tratar de buscar otra cosa y hacer lo que se me antoja. Total, ¿cuál es el problema? Totalmente. Nadie Sí, te va a perseguir. totalmente de acuerdo. El espacio de la escritura tiene que ser el espacio de mayor libertad con el que contamos, ¿no? Totalmente. Estoy muy de acuerdo. Y se nota mucho. Se nota mucho que vos escribís así. Sí. Después, Antes otra me cosa. asustaban algunas cosas. ¿Cómo? Que te digo esto, que antes me asustaban algunas cosas. Ajá. La idea de sentirme bien, por ejemplo, o de sentir que estaba como, que me sentía feliz con algunas cosas, me asustaba decirlas, no las podía decir. Ahora ya no me pasa. Uh-huh. Y eso está en la escritura. Sí, se nota. Sí, a pesar de que en uno de los poemas decís, bueno, ahora que todo tendría que estar bien y no tendría que tener miedo porque todo va a salir bien, siento miedo, ¿no? Eso también, bueno, esa exposición es como tener en cuenta este proceso que estás contando, ¿no? Y que Sí. cuando a veces está todo bien, uno dice, ay, ¿dónde viene el palazo, no? Pero bueno, Claro. animarse a ponerlo. Que venga por donde sea. Ya está, ¿cuál es? ¿Qué nos puede pasar? ¿No? Después Eso cuando sí. leas los poemas vamos a ver de qué estoy hablando, ¿no? Porque hay muchos que todavía no tienen el libro y después me contarán qué piensan de todo esto que estamos diciendo. Después me parecía como que había, bueno, dos constantes en el libro, ¿no? Que están muy presentes. Puede pensarse como ejes, están relacionadas. Una es el paso del tiempo, la vida que pasa, lo que no se hizo, lo que no se intentó, lo que no se concretó, hay unos versos muy lindos, a ver si los encuentro. Esas noches, esas mañanas, esos años que perdí, pensando que todo se renovaba y que siempre había una segunda oportunidad, ¿no? Y hay como muchos poemas en el libro que van hacia ese lugar, ¿no? ¿Dónde quedaron los pasos que dimos? ¿Qué quedó de lo que ya no está? ¿Dónde están todas esas personas que me crucé? También hay referencias a situaciones que por ahí hoy no entendés por qué actuaste como actuaste, una despedida a la que no fuiste, ¿no? Como una revisión y una valoración también de lo que se hizo y lo que no se hizo, y por ahí alguna añoranza de esas cosas que por ahí no hicimos y que nos gustaría haber probado, la oportunidad perdida. ¿Es un tema que te viene interesando? ¿Vos lo ves también como muy presente o cómo lo pensás? Aparece siempre, hay cosas que aparecen siempre cuando escribo, no lo puedo evitar, digamos. Y las escribo desde el humor, desde la exposición, desde el lugar que sea, pero el paso del tiempo es algo que aparece, no sé, algo de eso, ¿no? Que aparezcan. La literatura, yo la uso mucho con el recuerdo, digamos. Me sirve acordarme de cosas para escribir. Después el texto va para donde vaya, digamos, ¿no? El texto se empieza a mover solo. En la narrativa con más autonomía y en la poesía siento que con menos autonomía, pero igual se mueve. Pero siento que los recuerdos son lindos disparadores de escritura. Y yo me acuerdo de muchas cosas.
Entonces, eso que me acuerdo, o esa canción que escuché, digamos, o eso que leí, o eso que recuerdo haber leído, son disparadores que me llevan a escribir y ahí el recuerdo ocupa un lugar importante, súper importante. Me parece como un eje, ¿no? Lo tengo muy presente como eje, el tema del recuerdo. Escribir desde el recuerdo, escribir desde la memoria, y bueno, después que salga para donde sea, digamos, ¿no? Pero sí, la muerte, por ejemplo, es un tema que no sé por qué, pero vuelve también mucho, ¿no? Pienso mucho en los muertos, en la gente que fui perdiendo, no lo puedo evitar, qué sé yo. Pero no es que yo sea un limado, un depresivo, porque la última vez que me deprimí fue cuando nos fuimos a la B. Eso fue una depresión muy fuerte, pero ya venía preparado para eso. Hacía un año que me venía preparando para eso. Pero la muerte como algo con lo que convivimos, de hecho convivimos con la muerte, ¿no? Y entonces se me aparecen permanentemente las personas que se fueron yendo, ¿no? Y los tengo presentes. Son cosas que se me aparecen cuando escribo, no sé. Si quisiera sacármelos no podría. Se me aparecen los muertos, ¿no? Es así. Pero quiero insistir con esto. No es que se me aparecen y me paralizan, digamos. Casi que charlo con ellos. Es una instancia de la literatura, es una máquina del tiempo. Entonces casi es una instancia de reencuentro. Así como sueño con los muertos, charlo con ellos cuando escribo. Como que, nada, en un punto me pone triste, pero también me da un poco de felicidad poder reencontrarlos, ¿no? Así que eso me pasa. No sé. Y bueno, y sí, y el otro eje que ya lo charlamos un poquito, que tenía que ver con esa mención de todas esas lecturas, poetas, escritores, escritoras, que están ahí jugando todo el tiempo y acompañando, porque cuando uno nombra algo en un poema está ahí, es como traerlos, ¿no? Como también darles un lugar a los que ya no están. En un Sí. momento hablas de Martí, ese amigo copado que ya murió, o hablas de Walsh, y que caminás por ahí, por esos lugares, ¿no? Como todo el tiempo las lecturas presentes. Y porque son las cuestiones, a mí no me pasaron tantas cosas en la vida. La época en que fui cowboy fue en el siglo XIX, digamos. Ya después no. Y entonces las lecturas son parte de mi vida cotidiana. La gente que conocí, la gente que ya no está, el vínculo con los escritores como si fueran amigos. Para mí, no sé, Walsh es un amigo en el que pienso mucho, Borges también, digamos, por más que los haya conocido. El leerlos me acerca a ellos, me hace pensar en ellos, y ellos me dan elementos, me motivan para escribir, me dan cosas, digamos, ¿no? Y después todos mis amigos y amigas escritores, porque en realidad escritores y escritoras, porque en definitiva en los últimos años la gente con la que más estoy es la gente que se dedica a la literatura. No porque yo discrimine a otras personas, sino por una cuestión de tiempo, digamos, porque, bueno, nada, estamos todo el tiempo juntos, en los talleres, en las ferias, con las editoriales, con los editores, con los escritores, bueno, nada, es la gente con la que más hablo, y hablamos mucho de literatura, y es uno de mis temas favoritos. Ese y el fútbol son mis dos temas favoritos. Con algunos hablo de literatura y de fútbol, por ejemplo, ¿no? Eso está buenísimo. Pero eso pasa. Entonces aparece la literatura y aparecen los escritores porque tiene que ver con mi vida cotidiana. Es la vida que elegí, digamos, que por suerte pude elegir. Entonces, es lo que hago. Leo, escribo, hablo de literatura, tengo amigos y amigas que leen y escriben, ¿no? Todo eso me gusta. Una novia, digamos, todas esas cosas me parecen interesantes. Son las cosas que quiero.
Sí, es algo que está todo el tiempo muy presente, estos personajes que van apareciendo, incluso eso de la vida y la literatura sin solución de continuidad y decir, bueno, cuando te vuelva a ver vamos a estar como Roque Dalton, caminando por, o sea, todo el tiempo la vida Por las calles de Praga. tramada, claro, está tramada con las lecturas, con lo que uno se imagina, incluso se lo quiere traer a ese poeta ahí, a donde uno está, para cómo te lo imaginás compartiendo esos viajes, como Sí, que no hay lugares separados para lo no, que es la vida concreta y las lecturas o la literatura, está todo no. junto, sobre todo en este libro, ¿no? Es como muy En este notable libro en para él. especial, sí, en este libro en especial. Funciona como otra versión de procesos técnicos, digamos. Así como en procesos hay una reflexión sobre los procesos de escritura, digamos, y las anécdotas y las historias, acá se naturalizan los procesos de escritura y de lectura y son lo mismo. Leer y escribir es lo mismo. Y para mí pensar en Roque Dalton es como, no sé, como pensar en algo que me pasó en la infancia, no sé yo. Es gente con la que estoy, que es parte de mi vida. No está ni bien ni mal, me sale así, digamos. Es gente que me interesa, qué sé yo. Me gustaría ser un poco más completo, poder hacer más cosas, pero fui asumiendo mis limitaciones. Igual creo que lo que vos contás nos pasa a muchos. O sea, estar en diálogo constante con esos amigos cercanos que son las personas que admiramos y que hemos leído y que son tan importantes. Y te Totalmente. acompañan a veces mucho más que algunas personas vivas, digamos, de No, nuestra vida, que y están las ahí muy personas vivas también, pero como con las personas vivas hablo mucho de literatura, una de las cosas que más comentamos es, bueno, construcción de frases, de versos, como que ese nivel de alienación literaria es tan fuerte, a mí me gusta, digamos, entonces todo se mezcla, ¿no? Se me mezcla todo en la cabeza y bueno, lo disfruto, me parece que está bueno. muy bien. Evidentemente ya no puedo mirar el lado oscuro de las cosas, porque todo esto me genera entusiasmo. Entonces, es otra cosa, el entusiasmo me lleva a otro lugar, me parece, ¿no? Sí, también está presente la lectura en el poema de La Zanja, que ya lo venimos mencionando hoy, como, bueno, yo era un chico que leía, estaba con los libros, no participaba de algunas cosas, igual en ese poema haces también una operación, aprovechás para darle al chico de Racing como en bolsa, Y no pobre lo que le puedo hace evitar, todo no ahí, lo puedo y después evitar. termina siendo policía, ¿no? ¿Qué Y hiciste sí, ahí? y porque era de Racing. No lo Uno puedo también evitar. puede hacer estas operaciones sutiles. Eh, Después también la importancia de las lecturas de adolescencia. Me acuerdo del poema de Tenemos que hablarlo del río, ¿no? Que vos estabas en un día de pesca con toda tu familia, con todos los varones de la familia, y estabas leyendo, creo, el 18 Brumario, en un árbol. Todos tus tíos pescaban y hablaban, ¿no? Y acá también aparece como que te ibas a lo de tus amigos a leer el Anti-Durin, ponele. ¿Qué onda El eso? antidiurin, sí. Pero es cierto, Hay eso es esa verdad. información heteróclita y heterogénea que aparece. Claro, sí. Y además es divertido todo eso, esa combinación, ¿no? Un poco entre los libros, lo letrado y los recuerdos y la acción y las cosas que te pasaron, digamos. Es lindo el cruce ese. La literatura me permite ese cruce también. Me parece que está bueno, qué sé yo. Yo me divierto mucho escribiendo. La verdad que también me emociono y lloro escribiendo, digamos, inevitablemente. Pero sobre todo me divierto. Y la poesía me divierte mucho, porque me parece un espacio también para, para jugar un poco con el humor, con los sentimientos, con un montón de cosas que te pasan, con los recuerdos, pero también con el humor. Es un espacio lindo para hacer chistes. Me gusta.
eso, digamos, ¿no? Me divierte mucho en este libro, hay un juego entre la participación física y la lectura, porque en ese de la zanja, por ejemplo, están pasando un montón de cosas ahí adentro que vos las compartís, pero también te quedás afuera mirando, ¿no? Y hay otro poema que vos estás andando en bicicleta, o sea, poniendo todo el cuerpo en andar en bici por la ciudad, que ya sabemos lo que es, y que a vos te gusta mucho y también está tematizado, y a la vez estás pensando todo el tiempo, mientras andás en bici, estás pensando cuestiones, la ética de la literatura, estás pensando el discurso, o sea, y casi te pisa un camión, ¿no? Como esa cosa, ese cruce constante entre la literatura, pensar, la cabeza, el cuerpo, ¿qué pasa con eso? A mí me funciona así, digamos. Andar en bicicleta me parece andar en bicicleta es un momento genial para pensar cosas, para imaginar cosas. Tengo algunos poemas así, donde voy andando en bicicleta y me acuerdo de cosas. Digamos, me pasa eso habitualmente. Y me pasaba con la pileta también. Ahora está cerrada la pileta. Pero el agua también me parecía un espacio muy lindo para pensar, para imaginar cosas. Y además porque esto me parece como lindo a nivel, ¿cómo decirlo? Armar esa escena. Cuando armás una escena que te parece interesante, la escena del tipo que va andando en bicicleta y que está pensando algo y que está siempre a punto de que se lo lleven puesto. Eso me parece divertido, porque además jugar con esta idea del antihéroe, exagerar un poco tus defectos, digamos, llevarlos al extremo, ¿no? Eso me gusta tematizarlo eso. Me gusta la idea del antihéroe. Mis personajes siempre fueron antihéroes. Y cuando yo mismo me juego con mi propia biografía, obviamente que también me pongo en ese lugar, porque me parece lindo, ¿no? Esta idea de un personaje como Bartel, que no puede hacer otra cosa más que leer, bueno, nada, es llevar al extremo la literatura, ¿no? Llevar al extremo el antihéroe. Eso, bueno, de alguna manera, siempre me acuerdo la cita esa de Kafka, de todo lo que no sea literatura me aburre. Entonces, jugar con eso, como jugar con esto de que si no estoy leyendo, no estoy pensando en cosas que tienen que ver con la literatura, no puedo hacer nada. Hay una provocación ahí, digamos, ¿no? Hay es eso, más que otra cosa. No. Hay algo que se relaciona también con ese poema en que empezás a enumerar los trabajos de los escritores, digamos, los trabajos extras de los escritores, como si ser escritor, escritora, fuera un trabajo tiempo completo, por lo general no tan remunerado, digamos, que uno no pudiera dejar de hacer, mientras hace otras cosas, ¿no? Mientras trabaja de otras cosas, para vivir. Sí. Bueno, porque funciona de ese modo, digamos, ¿no? La persona que escribe y además hace otras cosas, porque rara vez puede dedicarse solamente a escribir. O sea que trabaja de otra cosa, no tiene nada que ver con la literatura, o trabaja de cosas que están relacionadas con la literatura, pero bueno, eso está, en el poema está tematizado, juego con eso. Sobre todo porque encontré un montón de anécdotas, después se voy a leer anécdotas de escritores, de trabajos de escritores, entonces me pareció lindo hacer un poema con eso. ¿No? Es Me un pareció poema divertido. muy gemelo, muy novio también con otros poemas tuyos sobre tus trabajos, todos tus trabajos, y también con el poema de Gaby sobre todos sus trabajos, ¿no? Hay como un tema de conversación de todos los trabajos que uno hace. Sí. Ese poema yo lo escribí a partir del de Gaby. Ajá. Porque ella hizo su currículum vitae y ahí me dieron ganas de hacer el mío. Y entonces le copié muchas ideas del poema de ella, digamos, e hice el mío. porque es eso, cuando uno escribe, dialoga, está dialogando realmente, dialogando imaginariamente, recordando. La literatura es un espacio de conexión completo, ¿no? Uno escribe y está en contacto con toda la literatura que leyó y que no leyó, y con un montón de personas. A veces, a mí me gusta a veces eso, llevarlo directamente a un ejercicio literario. Eso se convierta en un ejercicio literario, ¿no? Que eso se tematice en un texto.
E incluso en este libro hay versiones de... Iba a preguntar hay de una eso, versión de, iba a ir para ahí. ¿Qué pasa hay con una versión esas de un poema de Borges. canciones de Borges, de Tuñón? Sí, de Qué divertido. Tuñón, sí, sí, sí. Son reescrituras completamente delirantes, digamos, ¿no? Irresponsables. Pero bueno, la literatura te da esa posibilidad de ser absolutamente delirante e irresponsable, ¿no? Me encanta. Y el de Pero sí, Tuñón es muy divertido. ese poema de Tuñón me encanta, es uno de mis A poemas mí también favoritos. me encanta ese poema, es muy genial, muy genial. Claro, escrito Y sobre una mesa en aparte, Montparnasse. como que él se pone directamente casi esquizofrénico, ¿no? Eso que está planeando hacer es como pararse sobre la Torre Eiffel a gritar, espero que venga una mujer que me ame, casi como en cuarentena estaba Tuñón. Era como Sí, todo desesperado. pero no era cualquier mujer, era Blancaluz. Él Era Blanca estaba, Luz Brum, era Blancaluz, Flor de grande, era, Mina, Blancaluz. sí, sí. Otra historia a descubrir ahí. Sí, 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 está bueno eso. Ujú. Sí. Bueno, yo creo que ahora lo que podemos hacer es escucharte, a ver qué pasa Dale, con todo esto, cómo lo hiciste. dale, leemos un poquito. Dale. Leemos y después charlamos con todos los que quieran charlar. Bien. A Borges, el gobierno de Perón lo sacó de la biblioteca Luz Cané y lo nombró inspector de aves, conejos y huevos. No sabemos cómo le habrá ido en su nuevo cargo, pero es fácil imaginar que no era un trabajo adecuado para él. Juan Filió y Héctor Tizón trabajaron como jueces. Cipriano Lavalle, además de poeta, es carnicero, escultor y electricista. Frank Kafka, Gaby Lucy, Ariel Bermani y tantos más trabajaron o trabajan en organismos del Estado. También están los que se dedicaron al periodismo: Soriano, Ar, Walsh, Martí, Capote, Oscar Wilde. Hay muchos que dan clases en la universidad, en colegios secundarios, otros que no pudieron trabajar, al menos formalmente, como Vicente Luis, Bioy Casares, Alejandra Pizarnik. A Faulkner le gustaba decir que el mejor trabajo para un escritor es ser ayudante en un prostíbulo. Silencio para escribir durante el día y mujeres y whisky por la noche. Pero nunca lo contrataron en un prostíbulo. Tuvo varios trabajos, desde pintor de techos hasta cartero, como Bukowski, pero de libertad en Mississippi. Duró poco con eso. Entregaba tarde el material porque se quedaba leyéndolo. Cuando Rodolfo Walsh y Pirí Lugones se separaron, hicieron el siguiente acuerdo: para no cruzarse la avenida Corrientes. Por la vereda de los números pares iba él, y ella por los impares. Voy por Corrientes y me cambio de vereda. Hago una cuadra por un lado, la siguiente por el otro, como si quisiera encontrarlos. Paso seguido por la esquina de Entre Ríos y San Juan, justo por el lugar donde Walsh se tiroteó con el grupo de tareas del ejército, que lo había acorralado. Ahora solo hay una placa a modo de homenaje. Ningún rastro de sangre, ni olor a balas, nada. ¿Qué queda de lo que ya no está? Algo de mi abuela caminando los pocos metros que había entre mi casa y el almacén de Jorge. Algo de mi otra abuela tomando té a la tardecita en un bar de Adrogué con alguna de sus hijas. En todos los lugares donde viví, ordené mi biblioteca. Lavé platos, vasos, dormí, cené, almorcé. Compartí la vida con tanta gente que dejé de ver, o que sigo viendo, o que ya murió. Até mi caballo, y el de ella, y entramos al bar. 2 whisky sin hielo, ordené. Ella agregó unas papas fritas con aderezos. El pueblo ardía de gente. Algunos pistoleros Algunos pistoleros nos conocían y movían la cabeza hacia adelante, a modo de saludo. Unas damas que estuvieron en la cama conmigo, o con ella, o con los dos, también saludaron. Teníamos un tiempo de vivir por ahí, y a ese pueblo siempre volvíamos. Nos gustaba especialmente por sus lecturas de poesía, y por la buena cantidad de editoriales independientes que exhibían sus libros, en las barberías, en las tiendas, en los templos, en los bares, en las cárceles, en las escuelas.
Las maestras adoran a los poetas, sobre todo cuando al tercer whisky recitan el poema de Darío dedicado a los Estados Unidos. Y La niña de Guatemala, de ese viejo amigo nuestro que ya murió, el Copado de Martí. Sentados cerca de la barra, salamos un poco las papas y brindamos, y golpeamos apenas, con el taco de las botas tejanas, el piso de madera. Esos libros que ya no voy a leer de nuevo, o que nunca leí, o que leí y ahora ya no tengo ni siquiera un vago recuerdo de ellos, esas personas a las que no voy a volver a encontrar, los que fueron amigos durante algún tiempo, y los que apenas conocí y no tuvimos tiempo o ganas de intercambiar un acercamiento. Esas noches, esas mañanas, esos años que perdí pensando que todo se renovaba y que siempre había una segunda oportunidad. Siempre dejo un resto de café en la taza, como si algo me impidiera llegar hasta el fondo. Eso no me pasa con las bebidas alcohólicas. Debe ser porque el alcohol obliga a un trago final vertiginoso, apurado. El café se va enfriando a medida que lo tomo con pequeños sorbos, y cuando estoy por terminar lo siento frío. Aparto la taza, estiro las piernas, me dan ganas de servirme otro, tomarlo sin dejar que se enfríe. Me recito a pensar en las cosas que voy dejando a medio tomar. Voy a leer el de González Tuñón. No lo pensaba leer, pero ahora que lo dijiste. Una tarde en Praga vi muchos turistas japoneses, por lo menos 50, con sus cámaras y celulares, sacando fotos en un castillo. Vi tranvías, micros, puentes, el Moldava, y junto con mis amigos y mi novia tratamos de comunicarnos con los checos en una lengua que no era el inglés, ni el checo, ni el francés, pero que mezclaba con torpeza palabras de esas lenguas y un poco del cocoliche que hablaban mis abuelos. ¿Conocen ustedes Buenos Aires?, pregunté a un grupo de checos, o tal vez eran eslovacos. Mi país tiene 4 veces más habitantes que la República Checa, pero es tan reciente en términos históricos que parece un país recién hecho. Sobre una mesa en un bar circularon las botellas, y yo estuve pensando en llevar a la práctica algo que hace días reflexiono. Prefiero no decir qué es, para que sea una sorpresa, incluso para mí. Mi papá era un animal domesticado, que sin embargo cada tanto necesitaba dejar salir su lado salvaje, y parecía que todo en casa se iría a pique. Cuando mi mamá no estaba, porque había ido a visitar a mi abuela, cuando mi otra abuela, la que vivía con nosotros, le contaba algunos de los secretos de mamá, mi hermana del medio, mi hermana más chica, cuando yo le hacía algún comentario político, eran momentos en que papá perdía su amabilidad y se lo veía capaz de cualquier escena de violencia, más bien verbal, casi nunca física. A pesar de eso tenía momentos buenos. Esa sobremesa me contaba argumentos de películas que había visto de joven con su amigo Horacio. A Horacio no lo conocí. Ellos dejaron de verse después del casamiento de papá. También cuando íbamos a pescar, cuando me acompañaba al club, en las épocas en que yo quería ser como Pernilla, y algunas noches en las vacaciones en Mar del Plata, en Las Toninas, lugares así. Íbamos a comer pizza en los restaurantes de la peatonal y mirábamos los partidos del torneo de verano. Todavía estoy perdido imaginando cómo será ese día cuando ese día ya pasó. A veces me quedo un rato pensando si realmente pasó o todavía faltan horas, meses. Entre la espera y el recuerdo, el momento en que suceden las cosas es tan rápido, como un pelotazo que se pierde por arriba del arco, y solo deja la sensación de que hubiera sido lindo si la pelota entraba. Pero no entra, o si entra, el festejo se diluye antes de empezar. Nene, vos siempre estás en Bavia, me decía mi abuela, mi mamá, mis maestras, incluso el DT de Bron de Adrogué, cada vez que la pelota me pasaba por al lado y no llegaba a tocarla.
Por esas épocas lo vivía con un poco de culpa, ahora no. Ahora les digo a todos, no me pidan nada, no me busquen, estoy acá, no estoy acá, estoy en Babia, es decir, en la comarca de Babia, donde los reyes de León en la Edad Media se refugiaban para cazar y para que nadie los molestara. No me llamen, ni me escriban, no me pregunten si pienso volver. Hay una línea de Cucurto que no puedo recordar. Hay una calle cercana por la que ya no paso. Hay un espejo en el que no me puedo ver. Hay una puerta que cerré quizás para siempre. Entre los libros de mi biblioteca no los veo, están lejos. Hay muchísimos, la mayoría, que no voy a volver a leer. En esta primavera cumplo 52 años. La muerte me torea, insistente. Querida Paquita, escribo esta carta sin saber si alguna vez voy a mandarla. Es más, ni siquiera sé dónde vivís. Sé que estás en Nueva York. Creo que estás en Nueva York. Pero la dirección y el código postal no lo sé. Tampoco estoy seguro si despacharía la carta por correo. Hace muchos años que no despacho una carta y que no escribo una carta. Tal vez podría mandarla por correo electrónico. Es más fácil y además tengo tu correo, tus correos, el personal y el laboral. El hecho de tener tu correo electrónico no implica que nos hayamos escrito. Claro que tuve ganas de escribirte, pero lo hice poco, en forma esporádica, 1 o 2 correos cada varios años. Justamente fue un mail tuyo de estos días lo que me llevó a pensar varias cosas. Escribirte una carta, un poema, un mail o todo eso junto. Y también pensé en el tiempo que compartimos, en tus 2 viajes a Buenos Aires, a principios de los 90. Tu investigación sobre el hoy. La tarde que recorrimos un buen trecho de la calle Humboldt buscando cronopios. El viaje a La Plata para que conocieras esa ciudad que vio y usó en una de sus novelas. El cassette de música gallega de un lado y música celta del otro, que habías traído para estar cerca de tu tierra y que al final me regalaste unos días antes de volverte a Asturias. Sobre eso te quería escribir en realidad, sobre tu viaje. Habíamos quedado en despedirnos. Yo te iba a acompañar al aeropuerto, junto con otro amigo de esa época. Sé que me esperaron bastante, ese amigo me lo contó. Quería explicarte por qué no fui, pero no sé qué decir. Más lo pienso y menos consigo entenderlo. Saboreo la palabra oquedad. Me gustaría sentir su potencia en una frase o en un verso, pero mejor dejarla así, aislada, no correr el riesgo de convertirla en metáfora. Hay palabras que no encajan, que necesitan cortarse solas, palabras que cortan, palabras que no te dejan disimular. Último. Acá estamos, mirando cómo cae la lluvia sin apurar el día, en un mes particularmente lento, en un año que se termina. Vos renovando la yerba del mate, yo tratando de recordar unos versos de Julio Guassi. Vos contándome algo que te pasó de chica, yo con esa tristeza amable que a veces me acompaña, una tristeza blanda, limpia. Tal vez muera antes de hacerme viejo, como eras vos, o nos ataque el aburrimiento y nos volvamos opacos. No comento nada de esto, me obligo a olvidarlo, sentado, mirándote, con la lluvia que suena bajito. Ya está. Bravo, bravo. Bueno, si quieren, lo que podemos hacer es abrir todos los micrófonos. A ver, pará, no sé qué pasa. Pará. ¿Ustedes pueden desmutearse? Sí, ¿o no? Sí. Ah, genial, genial. Buenísimo. Listo. Si quieren, charlamos un poquito, digamos, antes de terminar. Si alguien tiene ganas de hacer algún comentario, algo, charlamos. Yo quiero decir algo yo. La mamá. ¿Qué dijo?
Estuvo muy lindo. Nunca estuve en un Zoom, pero me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Felicito a todos los que están ahí. Es un genio tu hijo, un genio. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Exacto. Bueno, eso me parece muy bien que lo sepas. Estoy orgullosa de él. Muy Te bien. amo. Bueno, pero hablemos de otra cosa, de poesía o de fútbol o de vida. No, de eso ya hablamos. Yo te digo que te quiero, nada más. Gracias, madre. Chao, mi amor. A todos Es buenas mutuo. noches. No te vayas, quédate un poquito más. No me voy. No. Espera, cuando nos vamos todos, Sí. te vas vos también, pero nos quedamos un ratito más. ¿Ves? Bueno, dale, dale. Estoy con el Zoom de Mariné. Buenísimo. Genial. Claro, porque yo el mío no tiene Zoom. Lauti está Sandra grabando, también. pero está grabando desde otro programa, me dijo, y va a salir mejor. Así ¿sí? que, bueno, esperemos que salga bien la grabación, ¿sí? Así después lo subimos a algún Está lado. bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, que charlemos algo, si no, vamos. Me encantó, Ariel, lo que dijiste de la escritura como una investigación espontánea, ¿no? O sea, eso de ponerte a escribir y a partir de ahí sondear para algún lado, ¿no? Sí, me gusta eso. Me parece un modo de conocimiento, digamos, desde la intuición, desde alguna pequeña base que tenés de cosas que te pasaron, lo que leíste o lo que sea, digamos, y después lo demás es, no sé, azar, lo que venga, ¿no? Pero la escritura como investigación me parece interesante porque vas explorando cosas, ¿no? A medida que vas escribiendo. Sobre todo sin saber, yo no puedo, no tengo claro a dónde voy cuando estoy escribiendo. Eso en ese sentido me ayuda. No, claro, también, digamos, investigar sin saber qué estás investigando, ¿no? Que eso es interesantísimo, ¿no? Como concepto. Eso de meterte, pero que no sabes muy bien a qué cuestiones vas a llegar, ni qué cuestión querés investigar. Eso, mira esa deriva linda, ¿no? Que se ve mucho en tus textos. Sí, escribir a la deriva. Exacto. Digamos. Eso me resulta estimulante, digamos, me genera como ganas de hacerlo, digamos, ¿no? Me motiva para escribir. Es como una de las cosas que me motivan para escribir, la deriva. Claro, como una puesta en abismo, verso a verso, te pones en abismo, ¿no? O sea, ¿a dónde voy a caer? ¿Dónde cae eso? Parece como que se armara una intriga a partir de eso, ¿no? O sea, está bueno, sí. Y después te sorprendés, porque decís, ¿cómo llegué acá? Claro. ¿Cuál fue el camino? No sé cuál fue el camino, pero hubo un camino. Claro. Digamos, ¿no? Yo creo mucho en la espontaneidad, digamos, ¿no? En eso, en que las cosas pueden ir sucediendo a la medida que vas escribiendo. Claro, está bien. Y le da un sonido a tu texto, le da una frescura a eso a tu texto, o sea, es como que de alguna manera es capaz de todo eventual artificio, ¿no? Con esa soltura. Pasa que el artificio es justamente lo que no trato de evitarlo porque no es un camino por el que no puedo ir. Siento que la literatura tiene que ser natural, me tiene que salir natural. Y siento que algo es artificial, no va. No va, no me sirve, digamos, ¿no? Claro. Bueno, lo que hablaban recién de esa dialéctica de literatura vida, ¿no? Parece como que se articulara a partir de ahí. Sí. No necesariamente tiene que ver con la verdad, eso, sino con la exploración. Claro. Digamos, ¿no? No hay una búsqueda de la verdad, de alguna verdad, sino que hay una exploración. Y la encontramos lo que encontramos. Yo por lo menos me manejo de esa manera, digamos. Lo que aparezca, aparece. Y está todo bien.
¿no? Una pregunta, Ariel, ¿cómo estás? ¿Sos de corregir los poemas? ¿Sos Sí. de, una vez que lo escribís, después lo corregís, o sea, como que les vas... Sí, sí, sí. Hay textos trabajas que salen más maduros que otros. Eso también es predecible, ¿no? Con los poemas, con los cuentos, con las zonas de una novela. Hay cosas que te salen así y no sabes bien cómo salieron, y hay cosas que te llevan un laburo bárbaro. Es muy loco eso. Cada texto tiene su lógica. Pero sí, todos los textos. Y además, bueno, después de que descansaron, es más fácil corregirlos, ¿no? Y volver y corregirlos como si no fueran tuyos. Hay poemas que salen de una, y no sé bien de dónde, de qué lugar, pero salen. Y hay otros que nada, que hay que ir y venir, ir y venir, ir y venir, hasta que de repente te topas con algo que te parece que está bien, digamos. Sí, una consulta. Sí. Por ejemplo, eso te pasó con el poema de la página 11, ese es el que me llamó mucho la atención. ¿El 11? En la página 11 que habla de personajes sueltos. Ah, de los personajes. Sí. Eso es como, ¿no? Sí. Ese es me parece a mí es el más a la deriva, no sé. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la numeración. Jugar con las enumeraciones. La poesía juega mucho con también es un hilo conductor, me parece, en todo el libro este. Me parece que hay mucha cosa de esa, ¿no? O con mi percepción también. Sí, sí, sí. Están las nostalgias, pero también la enumeración. La numeración. Y porque la numeración también es una puesta en abismo. Es casi una asociación libre. Entonces estás jugando con eso, van apareciendo elementos que no sabes de dónde salen. Bueno, probemos a ver hasta dónde eso llegamos. Me llamó la atención. ¿De dónde sale? Digo, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué sé yo? No sé. Sí. ¿Qué decir? Ariel, Carlos. Sí, Carlitos. ¿Cómo estás? Escúchame, muy lindo todo, hermoso. Lo de Celeste, las lecturas. Una cosa que, un poco volviendo a lo que decías antes, sobre que algunos poemas surgen más maduros que otros, pero siempre hay un elemento que ya lo hemos hablado, que tiene que ver con la reescritura, aunque suprimas una coma. Es decir, me parece que la reescritura tiene que ver siempre con un momento posterior, que incluso es un momento de relectura, incluso aunque no lo modifiques. Es decir, no sé qué pensás de esto, pero la reescritura es una forma de escribir, es una forma alegre de escribir, que tiene que ver con la alegría, ¿no? Totalmente. Viste que un poco, no sé si querés comentar algo sobre eso. Hemos luchado por la alegría, hemos vivido por la alegría, que nunca la tristeza sea unida a nuestro nombre, decía Fusiuk, ¿no? Sí, la reescritura, la corrección, todas esas cosas son maravillosas, porque en realidad me parece que hay como una cosa medio espontánea que aparece así de golpe, y que después empezás a entrar sobre ese material y ver qué hay ahí, si hay un poema, si hay un cuento, qué hay, o si no hay nada. Muchas veces no hay nada. Entonces la reescritura te hace como hacer ese juego de exploración. Como esa primera exploración era más espontánea, empieza una exploración un poco más intelectual, si querés, como para ver qué onda, ¿no? ¿Qué hay acá? A ver si se le puede dar una forma a esto, cómo funciona el ritmo, digamos, qué onda. Es como un mecanismo, ¿viste? Es como un mecanismo que uno va armando y dice, mira, por acá venía. Es decir, a veces la corrección, digamos, mucha gente, incluso vos, creo, la gente asocia escribir solamente, digamos, al hecho espontáneo como un momento lúdico. Pero creo que también podemos asociar la reescritura y la corrección con lo lúdico, aunque sea también intelectual. Porque ese momento es donde uno empieza a reconocer también la respiración de un poema, por ejemplo. Totalmente. Acá falló, acá no.
Bueno, nada, eso, ese comentario, Sí, pero totalmente de acuerdo. Porque, digamos, escribís como te sale, en definitiva. Si te sale desde lo lúdico, si te sale desde no sabes de dónde salió el verso, salió la estrofa, salió la frase, digamos, que al principio tiene que ver mucho con lo lúdico, con lo inconsciente, con una apuesta que estás haciendo, a ver qué onda, a ver qué puedo encontrar acá. Y obviamente después hay un trabajo hermosísimo, claro, el trabajo de empezar a volver sobre el sí, texto y empezar a ver qué hay ahí, digamos, y qué podés hacer con eso, si podés hacer algo. Ese sí, trabajo sí, es hermoso. hermoso. Es hermoso. A mí corregir poesía es una de las cosas que más me gustan. Sí, sí. Poemas míos y poemas ajenos. Porque está buenísimo, como empezar a encontrarle la vuelta al poema, ¿no? Viste que muchas veces el poema, hasta que das con el poema, hiciste tantas exploraciones en algo que pensabas que era el poema, y entonces empezás a meterte con eso, ¿no? Te metes en el horno, en el horno de el horno de celeste, ¿no? Y te metes ahí y empezás a ver qué onda, qué hay ahí, si había un poema realmente. Y empezás a sacar, sobre todo a sacar, ¿no? Sí, sí. Viste que a veces en el poema aparecen las búsquedas para encontrar el poema. Sí, sí. Incluso, viste, cuando vos decís qué buen poema que escribí, y a los 3 días decís, qué decepción. Vos viste, qué bueno que escribí este. A los 3 días decís, no, esto fue un desastre. Sí, sí, totalmente. Y no tiene solución ni con la reescritura. Y si no tiene solución, lo dejás. No, eso por suerte uno se va aligerando con los años y decís, bueno, no salió, chavo, otra cosa. Otra cosa. Pero bueno, algunos poemas uno dice, no, esto vamos a volver a esto. Algo claro. hay. Pero viste que a la medida que te vas despojando de lo escrito, Total. digamos, Sí, y vas teniendo una relación con tu propia escritura un poco más liviana, digamos, ¿no? sí. Más desde el oficio, y no te aferrás tanto a lo escrito. Decís, bueno, esto funciona y esto no funciona. Y no funciona, ya está, ¿para qué lo vas a conservar? Otra cosa. ¿No? Viste que a veces cuando sos más chico te aferrás a lo que escribís y no querés tocarlo. No querés que nadie te lo toque. Es cierto eso, ¿eh? Cuando uno decía, no, estos poemas, y flaco, dale, anda otra cosa, ya está. Pero bueno, eran más chicos, ¿viste? O sea, más chicos, y uno dice, bueno, estos poemas del desgarramiento y del corazón y de la chica que se fue. Y eran malísimos, pero bueno, se hace lo que se puede. No, seguro. Pero ahora es verdad que uno tiene una relación profunda con los textos, por supuesto. Sí. Pero al mismo tiempo, paradójicamente ligera. Como totalmente. si no funciona, no funciona. ¿Viste? Sí. Totalmente. Es más profunda porque tenés otro compromiso con el lenguaje, digamos, con la lengua. Tenés una relación más intensa con la lengua. Pero a su vez estás más relajado y decís, bueno, a ver, para que me salga un buen poema, loco, voy a pensar varios años. ¿Por qué me voy a aferrar a esto que me sale, que escribí ahora en 5 minutos? Si en realidad es un camino, ¿no? Como que seguís probando y probando y probando. No lo tirás, pero tampoco lo vas a mostrar. Y vas a esperar que en esa búsqueda aparezca otra cosa. O sea, tenés una relación mucho más ligera, es verdad, con los textos. Y más saludable. Y más saludable también. Más saludable y de menos compromiso afectivo. El compromiso afectivo te paraliza, digamos. Es otra cosa, ¿no? Me parece. Y está bueno eso, porque a medida que pasa el tiempo, vas llegando como a esa síntesis y estás más relajado, porque bueno, nada, querés que te salga bien el texto y sabés que un texto te salga bien depende de tantas cosas, que a veces son incontrolables, ¿no? Pero tenés más conciencia de lo que estás haciendo. Eso es hermoso, ¿no? Muy hermoso. No sé, con Carlos tenemos conversaciones sobre poesía y fútbol desde hace casi 30 años. Hay como Hemos pasado por la B los dos, che. A ustedes les tocó también.
Sí, sí, ustedes sí fueron antes. Sí. Sí, no, sí. Primero. En el 81. Qué guacho, ¿cómo te acordás? Sí, bueno, esas conversaciones que la verdad que sí, nos pasamos hablando de literatura y de fútbol todo el tiempo. Y algunas otras cosas más también. Sí, sí. Sí, sí. Pero sobre todo esas dos. Sobre todo esas dos, ¿no? Sí, 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 sí. Ari, te dejo porque me tengo que ir a la cama porque ya estuve mucho tiempo sentada. Bueno, ¿Sabes? vaya. Chao, mi amor. Andá a Te amo. descansar. Chao. Chao, mi amor. Chao. Un beso. Bueno, Ariel, yo me perdí todo porque se me cortó la luz. Bueno, si querés empezamos de nuevo, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno, Celeste va a hablar Con los que del estamos, libro. con los que estamos. Dale, Celeste va a hablar ¿Cómo del libro. estás, Daniel, Primero Diego va a Jorge? ¿Cómo presentar. andan? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. andan? Por suerte. Bueno, y contame algo, un poquitito. Es un libro de poesías. Que no tiene nada que ver con la equitación ni nada por el estilo. Y es cortito, tiene 56 páginas. Ariel, yo quisiera hacerte una pregunta, no sé si me estás escuchando. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Tiene que ver más tal vez con tu obra y con la publicación de tu obra. Has escrito varios libros, no sé si ya sabes por qué número de libro has publicado, pero lo que tiene de característico es que has publicado en un montón de editoriales independientes, chicas. Y bueno, eso para mí es muy valorable. Y la pregunta es si vos esto lo buscás, si tu objetivo es publicar en la mayor cantidad de editoriales chicas como la de Diego, o va saliendo solo. Digamos que no estás casado con una editorial y vas siempre por el mismo lugar, sino que abrís mucho el espectro. Y bueno, si eso es un objetivo buscado o es algo que se va dando naturalmente. Esa es la pregunta. No, me gusta eso, está bueno, me parece re lindo porque es ir explorando en diferentes zonas, ¿no? En diferentes editoriales, con diferentes catálogos, y además no todos los libros son para las mismas editoriales. Una cosa es una novela para una editorial, otra cosa es un libro de poemas para otra editorial. Hay editoriales que no publican narrativa, que publican solamente novela, y además, como tengo muchas cosas, tampoco voy a estar hinchándole las bolas a la misma editorial siempre, porque si no si salen varios libros no van a publicarme siempre a mí, es una locura, te publican un libro y después, bueno, con suerte la relación sigue, y seguimos siendo amigos y todo, y me saludan y está todo bien. Espero que Diego no se enoje conmigo después de esto y no me quiera hablar más. Pero bueno, como son varios libros que están ahí, que medio que me los quiero sacar de encima, como para, qué sé yo, para que circulen, para seguir adelante, porque publicar me sirve para seguir escribiendo también. Entonces, no podés ir mandándole todo a la misma editorial. La única editorial donde repetí fue Paisanito, digamos, que ahí salieron 3. Pero en las otras editoriales no, siempre fue uno. Y empecé con Interzona y lo de MC, digamos, pero bueno, qué sé yo, pues son cosas que se dieron. Después me empecé a conocer el mundo de las editoriales independientes y me gustó mucho más. Me parece que hay otra relación con los libros, con los autores, hay otro cuidado, hay algo mucho más personal, digamos. Si una editorial hace 3 libros nada más por año, 4 libros, tiene otro cuidado
del libro, digamos, y lo va a acompañar y va a acompañar al autor. Y en definitiva, en poco tiempo te vas haciendo amigos de todos, de los editores, de los autores, porque bueno, es otro mundo, es un mundo mucho más relajado, mucho más tranquilo, digamos. El mundo del libro, que es solamente parte de una mercancía, digamos, que circula dentro del mercado oficial de los libros, es, no sé, a mí no sé si me tienta tanto. Como que no. Además tampoco me darían bola. Y no sé si tengo ganas de que me dieran bola, digamos. Este espacio me parece hermoso. El amor que hay por los libros de las editoriales independientes es increíble. Vos pensás que nada, que se juegan la vida los editores independientes, porque están ahí acompañando el libro, poniendo por el pecho siempre, digamos, ¿viste? Y laburando gratis. Laburan gratis los editores independientes. No, a diferencia de las otras editoriales. No es ni mejor ni peor, pero es otra relación con los libros. Cada libro que hacen es un libro que les costó muchísimo hacer. Y pueden recordar cada libro que hicieron. No sé si las otras, sacando 50 libros de una, se acuerdan de los autores, se van olvidando rápidamente de los autores. No sé, es un espacio lindo, a mí yo me siento mucho más cómodo, digamos, y me gustaría seguir publicando libros en este espacio. Estaría bueno. También es un modo de exploración, tanto escribir los libros como publicarlos. A la medida que los publicás, bueno, empiezan a hacer su camino. Después no sabés qué va a pasar con eso, como con el texto, cuando te pones a escribir. Bueno, ya, que le vaya como le vaya, que haga lo que pueda. Si los libros, alguien siempre los va a leer. Siempre hay un lector para tu libro. Es raro eso, es loquísimo, pero eso está. Muy bien. Bueno, no sé, si quieren, podemos ir cerrando, si les parece. Ariel, una última. ¿Cómo va? Dale. Fuera de la literatura va esta, ¿no? Sí, se puede. ¿Cómo es tu experiencia como jinete? Quería saber. Como jinete, Sí. impresionante. Impresionante. Soy un gran jinete de mi bicicleta, digamos. Pero con el tema del caballo no tengo mucha onda. No sé. No, pero bueno, no significa que tal vez en algún momento me gusta, ¿no? Y ¿Nunca un caballo? ¿Nunca? ¿Subiste? Anduve a caballo alguna vez, como todo el mundo, ¿no? Pero no sé, me gustó la idea esta de até mi caballo, digamos, ¿no? No sé bien qué me representa a mí, qué tiene que ver con el libro, pero me gusta la frase. Me parece interesante. Seguramente si te pones a pensar un poquito, tal vez algún vínculo se puede encontrar entre el título y los poemas, seguramente sí, pero no sé. Ponerle la cadena a la bici es algo parecido a atar, ¿no? Me parece que tiene bastante. Sí. Eso de apiarse de la bici. Sí. Bueno, nuestros caballos son las bicis acá en la ciudad. En definitiva. Bueno, Dieguito, ¿qué decís? Están pidiendo si lees un texto más antes de cerrar, como cierre, si tenés ganas. Dale, sí. Ari, ¿puede ser el de la zanja? Es un poco largo, ¿no? No sé, no lo leí, pero Celeste habló tanto de ese que me dieron ganas de escucharlo. Pero ese no me gusta mucho. Bueno. ¿Qué quieras?
Pero a ver, uno que tenga más onda. Este va dedicado al administrador del evento, que esperemos que esté grabando. Buscar escuela, reunir todo lo necesario para anotarte, comprar carpetas, hojas rayadas, cuadriculadas, lápices, cartucheras, acompañarte el primer día, a pesar de tu cara que parecía decir, loco, no entendés que ya estoy en el secundario, darte indicaciones innecesarias, tratar de acompañarte el segundo día y darme cuenta que ya no daba, y los años que fueron pasando con materias para recuperar en diciembre, en marzo, algunas previas, tus amigos y amigas, viniendo a casa, comiendo, durmiendo, fumando, tomando mate, alcohol, verlos cada vez más grandes, más lindas, más lindos, más pendientes de sus teléfonos y menos de los exámenes, y la fiesta de egresados y los últimos días de escuela. Nadie sabe cómo será lo que viene, distinto seguro, como fue distinta esta etapa, y ahora te miro con tus tatuajes, tus guitarras, tus camisas coloridas, tu pelo rubio y rapado en los costados, y me pregunto cómo será el futuro, si todavía me vas a dar bola, qué va a ser de vos, cómo no ponerme a llorar cuando debería sentir que todo está bien, que nada malo puede pasarnos. Bueno, eso. Bueno, gente, muchas gracias. Hemos pasado por esa época. ¿Qué? ¿Qué cosa? No Que entendí. todos los que tuvimos hijos adolescentes pasamos por ese poema. Y sí, y sí, y sí. Bueno, muchas gracias. A vos. Chau. Chau, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.